Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo, a esta maravilla audiovisual, a este trabajo digno del mejor momento de Steven Spielberg, a esta gloriosa... Bueno, para el carro y pon la intro que te estás viniendo arriba, crack. Vamos al grano. Esto es Custom Motovlog y hoy os traigo un vídeo calentito recién sacado del horno. Hoy vamos a hablar sobre Harley Davidson, la famosísima marca conocida por todos que fue creada en 1903, pues anda que no ha llovido, en Wisconsin, Estados Unidos. Pues la cosa es que en los más de 100 añazos que lleva la marca encima, le ha dado tiempo a ser protagonista de unas cuantas curiosidades muy interesantes, y mi plan de hoy es traerlas aquí una a una. Por cierto, una de ellas será totalmente inventada. Al final del vídeo diré cuál, a ver si lo acertáis en los comentarios antes de que lo diga yo. Así que poned en on la llave de gasolina y dale gas porque empezamos. Se fundó hace 117 años, en 1903, por William Harley y Arthur Davidson. De ahí surgió el nombre de la compañía, de los apellidos de ambos fundadores. Al igual que muchas empresas exitosas, el lugar donde se fundó fue en un garaje. La marca empezó haciendo bicicletas. Bueno, más o menos. Su primera creación como tal fue un motor pensado para incorporarlo a una bicicleta, pero no salió demasiado bien. Funcionaba, pero no se lo compraba nadie. El motor V-Twin se incorporó a Harley Davidson en 1909, pero no fue la primera marca de motos en usar ese motor, teniendo ese honor la marca francesa Griffon. La primera Harley Davidson que se puso a la venta en la historia se vendió por $200, y si bien es cierto que teniendo en cuenta la inflación esos $200 serían mucho más a día de hoy, sigue siendo muy curioso que actualmente con eso no te puedas cambiar ni las cubiertas de la moto. En 1916, Harley intentó volver a las bicicletas, con la idea de vender a un mercado de jóvenes que todavía no pensaran demasiado en motos. Las bicicletas estaban muy bien hechas, pero eran demasiado caras y nunca terminaron de funcionar en el mercado. El primer carburador que montó una Harley Davidson fue construido sobre la base de una lata de tomate. Ya está, esta tiene que ser la curiosidad inventada. Calla Wally, no seas chivato. En menos de 20 años después de su creación, Harley se convertiría en la marca más grande en producir motocicletas de todo el mundo. Para la Primera Guerra Mundial, Harley Davidson fabricó 20.000 motos militares para que fueran utilizadas por el ejército de Estados Unidos. En 1935, Harley pasó a fabricar motocicletas en Japón para paliar los efectos de la Gran Depresión. Espera. ¿Harley estaba fabricando en el territorio de sus enemigos los japoneses? Visto así es un poco curioso, sí. No lo había pensado. Harley fue proveedora oficial de motos de la Segunda Guerra Mundial para el ejército de Estados Unidos, lo cual le hizo remontar las cifras que venía arrastrando desde la Gran Depresión. El estilo de motos chopper debe en gran parte su existencia gracias a la marca Harley Davidson, ya que surgió en un primer momento de la mano de los excombatientes que adaptaban sus motos utilizadas en la guerra para poder usarlas en el día a día. En mayo de 1956, el rey Elvis Presley salió en la portada de la revista The Enthusiast con su Harley Davidson, lo cual provocó una subida en las ventas de la marca. Nada mal, aunque tengo que decir que yo soy más de Johnny Cash. La primera Sportster se lanzó en 1957, convirtiéndose muy rápido en uno de los modelos insignias de la marca, estando siempre en los primeros puestos, tanto en unidades vendidas como en las motos favoritas de los fans. En 1960, Harley Davidson se lió a fabricar carritos de golf. Si me habéis oído bien, carritos de golf. En 1970, un prototipo realizado por Harley Davidson pasó los 420 km por hora, rompiendo así el récord mundial de velocidad en tierra. ¿Quién decía que las Harleys no corrían? En la década de los 70, Harley Davidson se metió en el Mundial de Motociclismo, consiguiendo 4 títulos en las categorías de 250 y 350 de la mano del piloto italiano Walter Villa. Seguro que habéis oído hablar del Harley Owners Group. Se trata de la agrupación a la que puedes pertenecer si tienes una Harley Davidson. Lo que igual no sabes es que tienen casi 2 millones de socios por todo el mundo, lo que lo convierte en la mayor agrupación motera existente. Un motero de Ohio pidió ser enterrado con su moto cuando falleciera, y en 2014 su deseo se cumplió. En 2020, Harley Davidson sacó su primera moto eléctrica, y eso dio un vuelco en los planes de futuro de la marca, que parece estar alejándose poco a poco, pero a ritmo marcado, de sus orígenes. Harley Davidson siempre ha tenido mucha presencia en los cines. No era nada raro ver a Marlon Brando o James Dean con motos de la marca en sus películas.
pero puede que la escena más famosa de la marca sea la de Arnold Schwarzenegger, Terminator, con su Fat Boy. En los años 70, Harley fabricó y vendió modelos de motocross. En 1980, Harley Davidson estuvo al borde de la quiebra a raíz de la competencia de motos japonesas. Harley tuvo que ir progresivamente bajando los precios de su moto hasta un punto en el que la calidad de sus productos se rebajó tanto que puso la marca en una posición en la que el cierre de fábricas era una opción sobre la mesa. Sin embargo, se relanzó la compañía con un compromiso férreo de mantener y mejorar la calidad de sus motos. Pero por poco desaparece toda la marca. Harley Davidson tiene más de 2000 concesionarios por todo el mundo. El concesionario más grande del mundo de Harley Davidson se encuentra en Las Vegas, Estados Unidos. Es una práctica habitual que al comprar una Harley Davidson nueva, esta venga con una tapa de depósito de gasolina que no lleva llave. Y si quieres una con llave, por eso de que no te puedan tirar una colilla dentro del depósito cuando no tengas la moto a la vista, pues te toca pasar por caja y pagar por una tapa de depósito especial que, esta vez sí, traiga cerradura. Antes os he comentado que Harley rompió el récord de velocidad en 1970 y eso fue un logro desde luego, pero es que en 1937 Joe Petrali llegó a los 217 km por hora en una Extremely. ¿Habéis visto esa moto? Mirad la foto, es de locos. Rompió el récord de velocidad de ese momento y se la jugó muchísimo, tanto por la moto como por las protecciones que llevaba. Bueno, que apenas llevaba protecciones, a decir verdad. Solo han existido 9 diseños del motor V-Twin de Harley Davidson en los más de 100 años que lleva montando ese tipo de diseño de motor. En un estudio realizado en 2017 en Wisconsin se llegó a la conclusión de que 98,3% de los fans están deseando cambiar sus modelos de Harley Davidson por una nueva moto eléctrica. 5% de las ventas anuales de Harley Davidson se deben a la ropa y accesorios de vestir de la marca, lo cual es bastante llamativo. Una 20ª parte de lo que factura la marca se hace a base de camisetas y chaquetas. Vaya tela. Y Wally, redoble de tambores para ver cuál es la falsa. Y era la 29. En un estudio realizado en 2017 en Wisconsin se llegó a la conclusión de que el 98% de los fans están deseando cambiar sus modelos de Harley Davidson por una nueva moto eléctrica. Y los afortunados que han logrado adivinar que eso es absolutamente falso, se ganan mi aprecio y la posibilidad también de suscribirse a este canal de manera totalmente gratuita. Enhorabuena. También os digo que muy difícil de adivinar tampoco era. ¿A quién le gusta una tostadora con forma de moto? Si habéis dicho la de la lata de tomate como base de carburador, siento deciros que pese a que también parezca mentira, todo indica que fue verdad. No se puede comprobar al 100%, pero hay más datos que indican que es cierto que datos que dicen lo contrario. Un carburador de lata de tomate. Pero bueno, tranquilos, seguro que lo limpiaron todo muy bien antes. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y que hayáis aprendido algo nuevo. Y si no, pues al menos que os hayáis reído un rato. Eso es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.